Bueno, estuvimos estudiando la clase pasada acerca de los ministerios de Cristo, ¿verdad? Y hablábamos del término Mesías, lo importante del término Mesías o Cristos en griego, y hablábamos de que es un término occidental, que es un término lejano a nosotros por cultura, pero explicábamos un poco acerca de la importancia de ese término Mesías. Y explicábamos la naturaleza de la unción de Cristo. Cuando hablamos de que Cristo es el ungido, ¿de qué está hablando? Hablábamos de quién lo ungía, cómo era ungido y cómo se cumple esa promesa del Mesías en la persona de Jesucristo. No, pastor, que yo no vine, que explíqueme. No, todo está en YouTube. Entonces usted puede ir a su casa y escuchar ese video en YouTube y entender de lo que estoy hablando yo aquí. Yo nada más le digo para picarle un poquito ahí las ganas de saber de qué hablamos la vez pasada. Hablamos entonces de que habían tres tipos de personas que eran ungidos en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Los profetas, los sacerdotes y los reyes, ¿verdad? Y entonces veníamos a definir si Jesucristo fue ungido como profeta, como sacerdote o como rey. Y digamos, bueno, los tres. Así que cada una de esas cosas hay que desmenuzarlas y hay que explicarlas. Y hablamos primero del Mesías ungido para ser rey. Y empezamos a estudiar de una manera bien interesante, primero ese rey prometido en el Antiguo Testamento, ahí en Isaías, cómo ese rey era prometido, ¿verdad? Y cómo se cumplió en Jesucristo esa promesa de un reino perfecto, de un rey perfecto. Luego hablamos de que era un reino de naturaleza celestial. Y hablamos ahí de una interesante conversación que tuvo Jesús con Pilatos, ¿se acuerdan? Con Pilatos, donde Jesucristo dio testimonio de su condición de rey ante Pilatos, y hablábamos de esa pregunta que Pilatos hacía al final, ¿pero qué es la verdad? Y hablamos de esa respuesta bíblica de quién es la verdad y quién es el verdadero rey de este mundo, que no es otro que Jesús. Y dijimos que íbamos a seguir estudiando hoy, ya habíamos quedado la vez pasada, así que vamos a seguir estudiando a Jesucristo como rey. Y si alcanza el tiempo, empezamos a hablar de Cristo como profeta. Vamos a ver entonces hasta dónde llegamos hoy. Les había dicho entonces que era de un reino celestial, pero también vamos a hablar de que Jesucristo es el rey de un reino futuro. Jesucristo es el rey de un reino futuro. Mientras yo no encuentro la diapositiva en la que dice eso, baje ahí porque eso está por allá casi al final. Entonces vamos a hablar de Jesucristo como el rey de un reino futuro. La encontró. Jesucristo, el rey de un reino futuro. Cuando hablamos de Cristo como rey, hay un peligro en la interpretación bíblica, hermanos. Coger la Biblia, intentar volverla puras alegorías, intentar darle un sentido lingüístico artificial y empezar a dar explicaciones así como, no, Cristo es el rey porque reina en mi corazón. Sí, claro, sí, Cristo reina en mi corazón, pero es que va más allá. Cuando la Biblia habla de Cristo como rey, habla de un asunto real, habla de un asunto literal, habla de un momento histórico futuro en el cual el trono de Dios estará sobre la faz de la tierra. En la ciudad de Jerusalén se levantará ese rey eterno, perfecto, ese rey, y se sentará literalmente en su trono y gobernará a todas las naciones de la tierra con vara de hierro. Y hablamos de algo literal, no hablamos de una figura aquí, de una cosa alegórica, de una cosa así como etérea, no, estamos hablando de algo real. Porque existe ese peligro en la interpretación bíblica. Ahora, hablemos de los reyes de la tierra. Incluso leíamos el Salmo 2 y habla de los reyes de la tierra y quitándose las ligaduras de Dios de encima y queriendo gobernar sin que Dios tenga nada que ver, y así viven los reinos de la tierra. Usted puede prender las noticias y escuchar que el presidente de aquí y el presidente de allá hicieron una alianza comercial, que el presidente de aquí se agarró con el presidente de allá y que él tiene una bomba y aquel también, y así, ¿no? Ellos están toda hora amenazándose y mostrando el poder que tienen y luchando, y hay unas guerras, algunas frías, otras calientes, pero hay guerras y rumores de guerra y tenemos que escuchar constantemente de esas cosas. Y entonces Jesús nos habla de la naturaleza de los reyes terrenales. ¿Dónde nos habla de eso? En Mateo, capítulo 20, versículo 25, nos habla de la naturaleza de esos reyes terrenales. Y Jesús les dijo a los discípulos para mostrarles que ellos no podían andar en la misma pugna, en las mismas peleas y en las mismas controversias de los reyes terrenales. Llama a sus discípulos y les dice: ¿sabéis
que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. ¿Verdad? Esas palabras están allí, mírenlo, incluso ahí las encontraron. Los reyes de la tierra viven así. Son grandes señores que ejercen potestad, que pelean entre ellos, que hacen alianzas humanas, que combaten, etc. Y eso lo podemos ver constantemente. ¿Cómo será entonces ese reino de Cristo? ¿Vendrá Cristo a ejercer dominio sobre las naciones? ¿Vendrá Cristo a gobernar fuertemente sobre las naciones? Bueno, la Biblia nos dice que sí. Habrá un gobierno terrenal de Cristo. Un gobierno real donde esas promesas del Antiguo Testamento que leíamos la vez pasada, hechas a David, donde un Mesías vendría, donde un rey puesto por Dios vendría, sería un reino justo y un reino que no tendría fin, llegará a cumplirse literalmente sobre la faz de la tierra. Vamos a mirar Reyes, un capítulo que nos habla de los reyes de la tierra en Apocalipsis 17, versículos 12 y 14, y nos mostrará a esos reyes de la tierra peleando contra el Rey Celestial que vendrá. Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Apocalipsis 17, versos 12 al 14. ¿Están allí? Bueno, leamos. 1, 2, 3. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una obra recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muy bien, esta visión profética nos habla de la descripción pues de una visión que estaba viendo ahí Juan, pero nos habla específicamente de 10 cuernos, que tiene una bestia allí, y dice, esos 10 cuernos son 10 reyes. También cuando Nabucodonosor ve una estatua que representa los reinos de la tierra, al final hay unos pies hechos de barro con hierro, y adivine cuántos dedos hay en los pies. 10. Está hablando de la misma descripción profética, de la misma idea, y nos está explicando ya cuando usted vuelva a leer la historia de Daniel y ve esa estatua de Nabucodonosor, ya vais a ver que cada uña de esas es un rey también, ¿no? Así que al final habrá una especie de coalición de reinos compuesta por 10 reinos muy fuertes. 10 reinos muy fuertes. ¿Qué propósito tienen esos 10 reinos muy fuertes? Según esto. Darle poder a la bestia. Darle el poder a la bestia. Ya sabemos que la bestia es un reino final o un rey final. Un rey final de ese reino final, que es lo que nosotros conocemos como el anticristo. El anticristo. Ahora, ese gobierno completamente opuesto a la justicia de Dios, completamente opuesto a Dios, en la estatua de Daniel, cuando usted lee la historia de Daniel, aparece una piedra no cortada con mano humana, que rueda y golpea los pies de la estatua. Y se derrumba no solamente los pies, sino las piernas, el dorso, los brazos y la cabeza. Hablando de que todos esos reinos humanos van a ser derrumbados, van a ser destruidos, convertidos en polvo, y después esa piedra cortada no con mano humana se convierte en una montaña. Que no sabe de qué está hablando el pastor, lea Daniel. ¿Listo? Cuando llega a la casa, esa es su tarea esta semana, leer el libro de Daniel para saber de qué estaba hablando ese hombre allá. Y entonces, hermanos, esa visión es lo mismo que está explicado acá. Dice entonces que esos 10 reyes que tendrán autoridad y se le entregarán su autoridad y su poder a la bestia, ¿qué harán? ¿Pelearán contra quién? Busque el versículo. ¿Pelearán? Contra el Cordero. ¿Y lo van a matar? No. ¿Qué dice? El Cordero los vencerá, porque es que no es solo Cordero, es león también, el reino de Judá, ¿no? Entonces ya no vendrá mansito como Cordero a que lo vengan a matar, ¿no? Como Cordero llevado al matadero. No, porque ya eso está hecho. Ya no viene a morir en una cruz. Ya viene a reclamar el reino que compró en esa cruz. Viene a reclamar el gobierno sobre la faz de la tierra porque Él compró esa tierra en la cruz. Entonces viene a reclamar su reino, y aunque todos los gobiernos humanos, como dice el Salmo 2, que ya lo leímos, intentarán los reyes de la tierra sacudirse las ligaduras de Dios de encima y gobernar como si Dios no existiera, el Señor se reirá de ellos.
y luego hablará a ellos con su furor, los destruirá con su ira. Y aquí nos dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué los vencerá el Cordero? Porque Él es el Señor de señores. Oiga, qué bonito ese título, lo tiene el Señor en su muslo. Es Señor de señores y Rey de reyes. Y oiga, lo bonito, el pedacito que queda al final. Porque habla de los que están con Él. Porque hay partidarios de un bando y de otro. Y yo, por ejemplo, ahorita hay una pelea por allá entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y hay unos que están, gente que son partidarios de un lado y gente que son partidarios de otro. Y cada uno tiene su justificación y sus ideas de por qué un lado y por qué el otro. Pero aquí dice, los que están con Él, con el Cordero, esos son llamados elegidos y fieles. Qué bonitos esos dos títulos, ¿no? Elegidos y fieles. ¿Quién quiere ser llamado así? Amén. Amén. Ahí está el Cordero venciendo a los reyes de la tierra. Entonces hablamos de un reino futuro, pero de un reino terrenal. El rey cuyo reino no es de este mundo, volverá para reclamar lo que ha comprado con su sangre, para restaurar la tierra al estado en el que la tierra fue creada, porque Él la creó con el poder de su palabra, y no hay nadie capaz de detenerlo. No hay nadie capaz de repelerlo. Que allá se inventaron una bomba de tantos kilotones, que allá hay una bomba que tiene el poder de sumir la tierra en oscuridad por no sé cuántos años, que allá hay un avión que vuela a no sé cuántas velocidad del sonido, y así, ¿no? Y la gente muestra sus armamentos, y esos desfiles de esas naciones poderosas hacen un desfile y pasean con sus aviones, pasean con sus helicópteros, pasean con sus tanques, y muestran su poderío militar, y muestran lo amenazantes que son. Hermanos, no hay ninguno de esos tanques, no hay ninguno de esos aviones, no hay ninguno de esos militares superentrenados que pueda hacer algo contra la espada que sale de la boca del Cordero. Los matará con la espada que sale de su boca, los destruirá, los acabará. Y llamará a las aves de los cielos a comer carne de reyes, carne de capitanes, carnes de valientes y de ejércitos. Y no lograrán las aves de los cielos comerse la cantidad de carne de seres humanos rebeldes contra Dios. Y no estamos hablando de una figura literaria, estamos hablando de una verdad profética establecida en la Biblia. Eso sucederá. Y todo ojo le verá, dice la Biblia. Entonces ahí tenemos una realidad, no hay nadie que lo pueda detener. Apocalipsis 19, 11 al 16, por favor. Apocalipsis 19, 11 al 16. Leemos juntos una vez más. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oiga, a los que les gustan las imágenes, si usted logra en su cabeza hacerse una imagen de esto, que es difícil, no es muy fácil hacérsela, he ahí una de las pocas descripciones físicas de Jesús en la Biblia. Ahí la tiene usted. Imagínese usted ese Rey de Reyes y Señor de Señores, con su ropa teñida en sangre. Dice allí que viene con ojos con llama de fuego,
que viene con una espada aguda en su boca para destruir a las naciones de la tierra. Hermano, evidentemente hay cosas ahí que se deben entender de manera figurada. Esa espada que sale de la boca es el poder para destruir, para matar, con la palabra. Porque es que aquel que dijo sea la luz y fue la luz, es que es el mismo, sí es el mismo. ¿Por qué sabe usted que es el mismo? Porque aquí dice que el nombre es el verbo de Dios. ¿Sabe dónde aparece eso otra vez? En Juan capítulo 1, donde nos dice que Él es el creador que vino a este mundo. Así que ese verbo de Dios, que tiene poder para decir sea la luz y crear la luz con el poder de su boca, con el poder de su voz, también tiene el poder de dar vida con su boca y decir Lázaro levántate, y Lázaro se levanta, ¿verdad? Estaba muerto y se levantó. Darle vida a las cosas. También tiene el poder de quitarle la vida a las cosas con la misma boca con la que las creó. Así que es una espada aguda que sale de su boca, la que vemos ahí. Y vemos entonces a este rey volver. Y cuán glorioso será el día en que nuestro rey regrese para tomar el honor de este mundo, para tomar el mando de los reyes terrenales, para reemplazar todo gobierno terrenal por un gobierno eterno, por un gobierno justo. Y ahí viene una pregunta que tenemos que hacernos: ¿a quién servimos nosotros? Porque si esto es así, Cristo es un agente político también. Realmente Cristo es un agente político también. Y no cualquier tipo de agente político, es una amenaza latente para todos los gobiernos de la tierra. Cristo es una amenaza latente para todos los gobiernos terrenales. No importa el lugar del mundo donde el país se siente, allí alcanzará la vara de hierro de Cristo. Así que el gobierno de Cristo es una amenaza para todos los reyes terrenales. Y nosotros somos los embajadores de ese rey. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros no servimos a reyes terrenales. No procuramos proyectos egoístas de seres humanos. Somos embajadores de un reino celestial, dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Somos embajadores de ese rey. Ciudadanos de un reino celestial, nos dice Filipenses, capítulo 3. Nuestro reino no es de este mundo. Somos ciudadanos celestiales. Y no solamente eso, sino que lo que espera un creyente en esta tierra es el regreso de ese rey. ¿Dónde está su esperanza? ¿Qué está esperando usted en este mundo? ¿Que se levante un partido de gobierno u otro? ¿Que tengamos alianza con un reino o con otro? No, eso no le tiene que importar a uno. ¿Sabe cuál es el único reino que tiene que importarle a usted? El reino de Cristo. Y recuerde, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás? ¿Cuál es el reino para el que usted trabaja? ¿Cuál es el reino al que usted le sirve? ¿Cuál es el rey al que usted le sirve? Eso importa muchísimo. Porque ¿se acuerda cuando hablábamos de poner las prioridades en orden? Cristo es la prioridad de un creyente. Y si no, hay un problema grave en la vida de esa persona. Hay un vacío inllenable en el corazón de esa persona. Mientras Cristo no sea la prioridad del creyente, el creyente conoce el concepto de la salvación, conoce el concepto de ese Dios, de ese Rey, pero no siente ese gobierno en el corazón. Mientras usted intente gobernar su vida en lugar de dejarle el gobierno al Rey, usted va a tener un problema espiritual en su vida. Y mientras usted tenga la esperanza en las cosas terrenales y en los gobiernos terrenales, en lugar de esperar de los cielos a su Hijo, que nos libra de la ira venidera, dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, entonces usted tiene un problema espiritual también. He ahí el rey de un reino futuro. Entonces, lo primero que hay que tener presente, y la primera conclusión incluso, que la traía la vez pasada pero no alcanzamos a llegar, es que Cristo es el Mesías de Dios, ungido para ser Rey eterno de toda la creación. Pero así es, el Rey de todas las naciones. Pero Cristo no solamente fue ungido como Rey, sino que hay otros dos ministerios para los cuales fue ungido: el ministerio de profeta y el ministerio de sacerdote. Vamos a empezar a estudiar el ministerio de Cristo como profeta, porque todavía no se van a ir, ¿verdad? Ok, vamos a darle a ver cuánto lo vamos a estudiar del ministerio de Dios, ¿no? El Mesías de Dios ungido para ser profeta.
Con el término profeta nos pasa algo similar a lo que pasa con el término Mesías. Yo les decía, el término Mesías es muy oriental, muy de allá, muy de ese lenguaje y de esas prácticas de allá, y llega a nosotros como algo, digamos, extraño, ajeno, y llega a través de la Biblia. Por lo tanto, para entenderlo nos toca acercarnos a la cultura de ellos y entender de dónde viene. Lo mismo pasa con el término profeta. El término profeta es un término similar al de Mesías, son ideas orientales que llegan a nuestra cultura a través de la Biblia, y la Biblia está llena de ejemplos de esos hombres impresionantes, porque cualquiera que lee la Biblia y lee la historia de los profetas dice, estos son hombres impresionantes. La vida de los profetas refleja compromiso, refleja convicción, refleja pasión y refleja una profunda relación con Dios. Yo eché cabeza así por encima, no sé si se me pasa alguno, pero del primero que me acordé fue de Enoc, por ejemplo. Enoc, ¿verdad? Séptimo desde Adán, que dio esa profecía de la venida de Cristo, que está en Judas, la dio Enoc. Y lo encontramos allí al principio de la historia bíblica, este hombre, y dice la Biblia, Enoc caminó con Dios, y ahí resume todo. No nos vuelve a decir nada de él, pero yo creo que con que digan eso es suficiente para uno decir qué hombre tan impresionante. Enoc caminó con Dios, y un día iba con Dios, y Dios le dijo, no, vámonos para la casa, y se fue con él. Y no lo volvieron a ver. Así fue Enoc. Impresionante este hombre que caminó con Dios. Moisés, cualquiera que lea, y es una vida mucho más detallada, ¿no? La vida de Moisés lo vemos con sus luchas, lo vemos con su situación, lo vemos en su juventud criada allá en Egipto, pero Moisés era un profeta también. Profetizó de ese gobierno del Mesías. Samuel, otro profeta impresionante de Dios. Elías, y es una cosa impresionante, la Biblia dice, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, oró para que no lloviera y no llovió por 3 años. ¿No? Un hombre verdaderamente impresionante allí, y ni hablemos del fuego que descendió del cielo, precisamente porque él se lo pidió al Señor, o de los profetas de Baal y de Acera, que mató sobre una misma piedra más de 700 hombres. Ahí tenemos a Elías, eventos impresionantes. Eliseo, Jeremías, Daniel, bueno, hombres que nos permiten observar características y funciones de los profetas. Entonces, cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento puede entender qué es un profeta, cuáles son sus características, cuáles son la naturaleza de un servicio profético. Pero como yo no voy a hacerlos quedar mal aquí, yo sé que muchos no han leído el Antiguo Testamento y están esperando a que yo les sople como es un profeta, pues entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hablar de cuáles son los distintivos de un profeta que se deben dar en todos. Y para entender cómo debe ser un profeta, o al menos las primeras 2 características de un profeta, tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, versículos 18 al 22. Ahí aparece, pero ustedes no lo alcanzan a leer porque está muy chiquito. Entonces, yo lo voy a ir buscando. Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 al 22. Dice la Escritura, voy a leer a favor de todos. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Esto es un versículo mesiánico. Es decir, estas palabras dichas a Moisés, Dios le dice a Moisés, yo voy a levantar otro profeta como vos, así. Pero esas palabras se están refiriendo a Jesús. Es un versículo mesiánico. Seguimos. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y seguimos. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En este versículo nos aclara, nos da un filtro. Nos dice cómo distinguir un profeta verdadero de un profeta falso. Y como abundan los falsos profetas, pues esto es algo importantísimo que usted tiene que saber. ¿Qué es? Que muchos dicen ser profeta. Entonces, ¿es un profeta verdadero? ¿Es un profeta falso? Para entender eso hay que ver los distintivos de un verdadero profeta. Y aquí en estos versículos hay por lo menos 2 de las 3 características que vamos a estudiar
en esta porción. Lo primero es que el ministerio profético de Jesucristo se evidencia por cuanto hablaba la palabra dada por Dios, que es lo primero que dice allí, ¿no? Dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, ese profeta debe morir. En otras palabras, es un profeta falso. Si Dios no lo mandó a hablar y dijo Dios mandó a decir tal cosa, porque estamos hablando de alguien falso, que habla palabras falsas. Y Cristo es profeta por cuanto las palabras que hablaba eran palabras que les mandaba a decir Dios, es el Padre Celestial. Y eso es algo importante. La palabra profeta, o el término profeta en el estudio de la palabra, es la boca de Dios. La palabra profeta significa la boca de Dios. Lo que ese hombre dice es lo que manda a decir Dios. Es como si lo dijera Dios. Entonces ese es un término muy importante, porque si las palabras que una persona anuncia son producto de su imaginación o son producto de un capricho de su corazón, entonces eso sería un falso profeta. Las palabras de un verdadero profeta son las palabras que Dios mandó a decir. Es lo que Dios dijo. ¿Cristo cumple con esto? Sí. Juan capítulo 7, versículos 16 al 18. Juan capítulo 7, versos 16 al 18. ¿Están ahí conmigo? Entonces les voy a pedir que lean a la cuenta de 3 ese versículo. 1, 2, 3. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Bien, y seguimos ampliando ese concepto de los falsos profetas a través de lo que Jesús dice aquí. Lo primero que Jesús dice: vean, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, lo que yo les estoy diciendo no es capricho mío. Es más, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Con esta palabra nos deja claro que Jesús, el mensaje que Jesús trajo a esta tierra, fue un mensaje dado por Dios, un mensaje divino, es un mensaje dado por el Padre Celestial. Entonces, en su ministerio terrenal, Jesús deja claro que todo su mensaje era lo que el Padre quería que él dijera. Ahí en Juan 17:8, es un número parecido, pero está algo más corrido en la Biblia, ¿sí? Que Jesús dice: las palabras que me diste, 17:8 de Juan, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Búsquenlo, a ver si me inventé eso. No, ¿verdad? Ahí dice: las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, las palabras de Cristo eran las palabras de profecía, eran palabras proféticas, porque se cumple con el hecho de que la palabra profeta significa la boca de Dios, o hablar en nombre de Dios. En ese sentido, era un ministerio profético. Perfectamente claro eso. El Señor también aclara en el versículo que leíamos de Juan 7, 16 al 18, el Señor aclara la razón por la cual existen falsos profetas. Ahí nos dice por qué razón se levantan falsos profetas. Aparecen personas que proclaman tener autoridad, hablar en nombre de Dios, sin que Dios les haya mandado a hacer eso. ¿Qué es lo que buscan, según el versículo? Y sin miedo. Su propia gloria buscan. El Señor dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Es la persona que sale con el cuento de que es profeta, de que Dios manda a decir esto, lo que está buscando es recibir gloria, que lo admiren. Es como si no hubiera superado lo que se llama el síndrome de octavo grado en la psicología, que es querer tener poderes. Eso normalmente cuando uno está en octavo, uno quiere ser como Goku, ¿verdad? Y tirar las genkidama y que el pelo se le ponga, los que tienen pelo, se les ponga mono, ¿verdad? Cuando se airan y todo eso. Bueno, ahí eso tener poderes. Eso es cosa de niños allá. Y estos llegan a viejos y todavía quieren que crean que ellos tienen poderes y que los admiren, que les tengan miedo, ¿no?
Entonces proclaman tener poder profético. Es falso. Hay que tener cuidado con los falsos profetas porque buscan su propia gloria. Buscan su propia gloria. Es injusto, hermanos. Es una injusticia. Toda injusticia es pecado, dice la Biblia. Es injusto que la gloria de un ministerio, cualesquiera sea el pastor, sea el de la alabanza, sea el que ora, sea el que barre la iglesia, sea el que visita al hermano. Si la gloria de un ministerio no recae en Dios, eso es una injusticia. Porque el que hace la buena obra en nosotros es Dios. Así que la gloria de cualquier servicio que se haga en la iglesia debe recaer en Dios, no en la persona. No en la persona. Primero los Corintios 10:31 dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Importante esa realidad. Tenemos que buscar entonces la gloria de Dios con lo que hacemos. Y ahí hay que contrastar entonces a esos profetas del Antiguo Testamento, a Jesucristo y a lo que llaman hoy en día profetas modernos. Los famosos profetas que se dan sobre todo en el mundo pseudocristiano. Dentro del cristianismo evangélico hay muchas personas que dicen ser profetas. Y hay que contrastar ese ministerio profético moderno. ¿Es realmente eso el ministerio profético moderno? ¿Por qué yo dudo? Porque el verdadero ministerio profético, o sea, dar el mensaje que Dios mandó a dar, eso es lo que hace un profeta. ¿Qué dice Dios? Esto: voy y le digo a fulano lo que manda a decir Dios. Ahora, ¿puedo yo en este momento, siendo un ser humano con falencias y con todo, hacer un ministerio profético real, bíblico? Sí, porque yo conozco lo que Dios manda a decir. No tengo que inventármelo, no me lo tiene que decir aquí un secreto, una vocecita. Si usted escucha vocecita en la cabeza, primero hay que pasar por psiquiatría antes de decir que es profeta, ¿no? Para averiguar que en realidad qué está pasando allí. No es eso el ministerio profético. La palabra profética más segura está aquí. Y esto es lo que debe transmitirse de boca en boca. Y todo creyente puede hacer la función profética moderna, que es: ya yo sé lo que Dios mandó a decir, voy a transmitir lo que Dios mandó a decir a otras personas. Ese es el ministerio profético moderno. Y ese verdadero ministerio profético moderno no da lugar a glorias personales. Ay, cómo es de especial el pastor. Ay, cómo es de especial fulano. Tiene don de profecía. Ahí no cabe ninguna gloria. ¿Sabe por qué yo sé que no cabe ninguna gloria? No hablo de la gloria de las hermanas de aquí de la iglesia, que no cabe ninguna gloria personal, ningún orgullo, ningún mérito. Les voy a decir por qué. Primero los Corintios 9. Primero los Corintios 9, 16 y 17. Mire, en 1 Corintios 9, versículos 16 y 17, habla el apóstol Pablo. Él sí dio profecías, de verdad. Y mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, que es lo que Dios mandó a decir a la gente. Dios le mandó a decir a la gente el evangelio, que somos pecadores, que sin Cristo estamos condenados, que las buenas obras que hacemos no salvan, que lo único que puede salvar el alma del hombre condenado es la fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a la tierra, que murió en la cruz por nuestros pecados, para pagar por ellos, y que se levantó de la tumba para garantizar que todos los que crean y confían en Él también se levantarán y tendrán vida eterna como Él. Eso es el evangelio que hay que decirle a todo mundo. Yo se lo resumí yo creo que en menos de un minuto. Entonces no es tan difícil. Es eso lo que la gente tiene que escuchar. Y dice: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriar. Eso no es gloria para mí. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y mire esta expresión: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y muestra el temor que tenía Pablo a no hacer lo que Dios le había mandado hacer. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que no hay mérito. Yo tengo la obligación de decirle a la gente eso. Y no hay orgullo allí. Es un mensaje que tengo que llevar. Entonces existe una diferencia profunda
entre el orgullo vano de los profetas modernos y el sufrimiento de los profetas del pasado, hermanos. Porque yo le voy a decir una cosa, era gente que hablaba aunque no tenían ganas de hablar. Hoy en día la gente no tiene ganas de callar, es el problema. Los profetas hablaban aunque no tenían ganas de hablar. En Jeremías capítulo 20, los versos 7 al 11, hay una expresión de Jeremías que quiero que usted la busque en la Biblia, la mire ahí, pero yo se la voy a leer. Búsquela porque cuando uno ve las letras le quedan más grabaditas las cosas. Jeremías 20, versos 7 al 11. Allí dice, profeta Jeremías hablando con Dios. Y le dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Quería Jeremías hablar? No. Se intentó aguantar, dice. Dije, no vuelvo a hablar en nombre de Dios, porque cada vez que hablo en nombre de Dios me oprimen, me burlan, me golpean, la gente me denuncian. Denunciémosle. Me denuncian, no les gusta lo que yo digo, no es popular, no es políticamente correcto, me bajaron la cuenta de YouTube, no me quieren en ninguna parte, ¿sí? Lo que yo digo no les gusta, no es el discurso de moda, no es el discurso aceptable. ¿Qué problema ser uno el que tenga que llevar ese mensaje que a nadie le gusta? ¿Qué problema ser el que lleva el mensaje que nadie quiere oír? Pero eso hace el profeta. El profeta lleva el mensaje que nadie quiere oír. Muy diferente al profeta moderno, porque todo el mundo quiere oír que si usted da 5,000 pesos va a recibir 20,000. Y esa es la profecía moderna. Hoy en día eso es lo que se predica. Eso es lo que los supuestos profetas hablan. Y que usted va a ser prosperado y bendecido, que no va a tener enfermedades, y que usted puede declarar la bendición y toda esa paja. La profecía verdadera es que si los hombres no se arrepienten, se van a ir al infierno. Que no son buenos, aunque ellos digan que son buenos. Que proclamar la propia justicia no los va a salvar. Que el día que se presenten delante de Dios, lo único que los puede salvar es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y que si ellos desprecian esa sangre hoy, están sellando hoy su condenación eterna. Vaya, dígale eso a ver cuánta gente le sonríe después y lo vuelve a saludar. El profeta no quería hablar, pero un fuego dentro de él lo quemaba. Tenía que hablar. Dios lo mandó a hablar y tenía que hacerlo. Qué diferente ese profeta histórico a los famosos profetas de hoy. Tengan cuidado, porque los falsos profetas no están desapareciendo, están aumentando. Eso dice la Biblia, que aumenta. Entonces ser profeta es llevar un mensaje impopular, el mensaje de la palabra de Dios a una generación que, ¿cómo es? Es contumaz, es rebelde, es pecadora. Dios nos ha mandado, Él nos ha forzado. Y podemos decir como Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no le digo a la gente eso. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Ustedes saben quién fue profeta? Jesús fue profeta. Y los del antiguo profeta, los del Antiguo Testamento fueron profetas. Pero ¿sabe quién está llamado a hacer función de profeta? Nosotros somos. No es que fulano tiene un don especial, es profeta. Es que nosotros tenemos que hacer esa obra de ser la boca de Dios en este mundo y de decirle a la gente lo que Dios mandó a decir. ¿Usted quiere estar seguro de que lo que está diciendo es lo que Dios mandó a decir? Lea la Biblia. Ahí está lo que Dios mandó a decir. No hay pierde.
La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esa es la Biblia. Y ese es el verdadero ministerio profético. Y el resto lo seguimos la próxima clase, con el favor de Dios. Vamos a orar. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por la paciencia de mis hermanos, por el estudio de las Escrituras. Padre, gracias por mostrarnos en Cristo Jesús lo que es el verdadero Rey que tenemos que esperar y lo que es un verdadero profeta. Alguien que habla tu palabra, alguien que habla lo que tú has mandado decir, el mensaje que tú tienes para los hombres, el mensaje que salva, el mensaje que saca de la oscuridad, no que hunde a los hombres en avaricia, no que hunde a los hombres en deseos mundanos, sino la verdadera profecía, la que tú has dejado, la verdadera palabra tuya, que construye, que saca al hombre de las tinieblas, que lo levanta, que lo lleva a la luz admirable, que lo lleva a los pies de la cruz, y allí el hombre es libre de sus pecados y pasa a tener vida eterna. Gracias, Señor, por el mensaje del Evangelio, y ay de nosotros, Señor, si no predicamos a Cristo. Concédenos el privilegio, ábrenos las puertas y concédenos los momentos propicios para hablarle a la gente de ti, pero hablarle lo que tienen que escuchar, que Cristo es su única esperanza de gloria. A Él sea la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.